representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Este viernes 2 de julio de 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente algunos comentarios, porque ya tenemos, acá la veo, a nuestra primera invitada vía Skype. A propósito de lo que ha ocurrido en Venezuela, ayer se presentó actualización del informe de Michelle Bachelet sobre nuestro país. Allí ella asegura que continúa el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen venezolano. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto es especialmente grave tomando en consideración que estamos a la espera de un pronunciamiento del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la apertura o no de una investigación definitiva por posibles delitos de lesa humanidad. Esto que publicó ayer Michelle Bachelet viene a aunar el camino o abrir el camino para que se abra esta investigación. La alta comisionada no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. Además, nos enteramos que, en Venezuela somos parte de un ensayo clínico. No sabemos si a las personas que les aplicaron este compuesto experimental Abdala les informaron, les hicieron firmar su aprobación, pero lo cierto es que el representante en Venezuela de la Corporación Biofarmacéutica Estatal Cubana, Biocuba Firma, reconoció que han utilizado 10.000 personas en Caracas para este ensayo clínico. Él dijo, en Venezuela este candidato vacunal tiene autorización de uso, y esto ha encendido las alarmas, como escuchaban ustedes ayer, en la comunidad científica de nuestro país. Paralelamente, continúan la gira de la delegación de la Alternativa Democrática en el exterior para buscar apoyos al acuerdo de salvación nacional. Muy activa la diplomacia de los Estados Unidos, que ayer, por cierto, agradeció el liderazgo de Chile en los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. De esto y más vamos a hablar con nuestra invitada Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político y forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Pues mucho interés de conversar acerca de este último punto con nuestra invitada sobre lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y Nicolás Maduro. Y en paralelo, estos comicios regionales que organiza el chavismo. Decía el padre José Virtuoso que él pronostica una altísima abstención tomando en consideración las condiciones actuales de cara a ese proceso. La escuchamos. Adelante. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Muy buen resumen, creo que hace muy buen resumen de la situación complicada y siempre compleja del acontecer venezolano, pero complejo pero dinámico, ¿no? Que es distinta, una situación distinta a la que existía hace 4 meses, 5 meses, donde la situación era compleja, igualmente, pero era estática. Uno sentía que había una estabilidad y en un régimen, cuando estás hablando de una dictadura sórdida, férrea, fea, como la que lamentablemente nos toca vivir en Venezuela, el peor escenario es el de la estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que este dinamismo es positivo, aun cuando sea solamente por el dinamismo, ¿no? Aun cuando sea solamente por pensar que está pasando algo, ¿no? Que no tenemos información completa, que la información ha sido en esta ocasión
más opaca que en otras ocasiones, lo cual también podría ser un buen augurio, ¿no? Porque nada peor que a efectos de una real negociación que estén todas las luces enfocando a ese proceso de negociación y todos los micrófonos encendidos, ¿no? O sea, un proceso de negociación en una situación tan compleja como la venezolana, pues tiene que tener espacios para el sosiego, espacios para la discreción y espacios para hacerse públicos, ¿no? Y todos tienen, digamos, que su razón de ser y sus tiempos, ¿no? Pero creo que no hay soluciones simples para problemas tan complejos como los que vive Venezuela. Y quien cree que la solución está al alcance de un tuit o de una sentencia lapidaria en un tuit, simplemente no sabe de lo que está hablando, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Efectivamente, hay como un nuevo esfuerzo para que se concrete una negociación, una transición a la democracia. Sin embargo, del lado del régimen venezolano, aparentemente no hay mayores cambios, más allá de aquello de eliminar los protectores, por ejemplo, anunciado por Nicolás Maduro. Y yo le pediría un comentario, porque en el último acuerdo conjunto entre la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, acerca de la posibilidad de revisar sanciones en nuestro país, ellos ponían como una condición parar la violación de derechos humanos, cosa que en la práctica no está ocurriendo, tal como lo demostró o lo evidenció, mejor dicho, el informe de Michelle Bachelet el día de ayer. ¿Qué puede decirnos? Sí. Bueno, en primer lugar, ese comunicado conjunto, ese comunicado a tres voces, pero a tres voces, digamos, que engloban mucho más que esas tres voces, creo que es muy importante, ¿no? Fue un comunicado súper sintético, un comunicado de 200 palabras. Y cuando tú haces un comunicado de 200 palabras, quiere decir que cada una de esas palabras han sido muy pensadas y muy negociadas, ¿no? Entonces hay que verlo con el valor que tiene, que yo creo que el principal valor es que sean justamente esas tres potencias, o digamos dos potencias, excluyendo a Canadá, pero el hecho de que la Unión Europea y Estados Unidos se estén comprometiendo a una solución conjunta y que además sirva Canadá, que tiene unos antecedentes en la diplomacia hemisférica muy particulares y muy interesantes, hace que haya que concederle el beneficio de la expectativa, ¿no? A lo que puede estar pasando y que simplemente se asoma en esa declaración conjunta que establece primero esa posibilidad real de que las sanciones puedan ser revisadas, pero la posibilidad de revisión de las sanciones está supeditada a la recuperación de la democracia venezolana, ¿no? Entonces hablan de una solución comprensiva donde incluyen las elecciones de noviembre, donde incluyen las elecciones regionales, pero dejan muy explícitamente que la solución a la democratización de Venezuela no son las elecciones regionales, ¿no? Pero son parte, digamos, de una hoja de ruta que puede ser simplemente un comienzo, ¿no? Ahora, a propósito de este comienzo, la semana próxima arriba una misión técnica de la Unión Europea. No sé si está conformada por las mismas personas que viajaron a nuestro país antes de las elecciones parlamentarias del año pasado. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que dijo el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Brutoso, que sabe perfectamente de procesos electorales en nuestro país. Él advertía en una entrevista esta semana que habrá una profunda abstención, tomando en consideración las actuales condiciones. No es un proceso que genera esperanza, decía él, que la gente vea que puede resolver sus problemas, está lleno de incertidumbre, con condiciones insuficientes. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, bueno, estoy de acuerdo en principio con el padre Virtuoso, ¿no? Lo que pasa es que esa es una declaración del 1 de julio.
Es decir, y lo bonito de la política es precisamente que la política es dinámica, ¿no? Y la política cambia día a día. Entonces, hoy estoy completamente de acuerdo que es un proceso que nos genera esperanza. Y nos genera esperanza, entre otras cosas, no solamente porque las condiciones sean insuficientes, que lo son y que lo van a seguir siendo. O sea, es inconcebible que tú creas que vas a tener un estado de las cosas perfectas e idílicas. Tú tienes que ir construyendo capacidades, democráticas, e ir torciéndole ir llegando, arribando a la democracia sabiendo que en el medio de ese camino hay muchos tropiezos y hay muchos agentes que están apostándoles a las condiciones no democráticas. Entonces, el padre virtuoso tiene razón, pero tiene razón hoy, ¿no? Eso no quiere decir que tú, al cabo de un par de meses o al cabo de 3 meses, puedas empezar a generar esperanza en los venezolanos. Y la esperanza no es en el cambio político súbdito, porque eso no es lo que te están ofreciendo las elecciones regionales de noviembre. Es la esperanza de que puede estar empezando algo. Es cuando nosotros pensamos en la destrucción de la democracia venezolana, tenemos que pensar en función de 2 décadas, ¿no? Son 2 décadas que se le ha estado atizando, o se le ha estado dando mazazos a la democracia venezolana, y en esa destrucción que tomó 20 años es impensable decir que tú vas a recuperar la democracia de un momento a otro, ¿no? Cuando tienes instituciones muy cooptadas. Ojalá fuera posible, pero la evidencia nos muestra que eso no es posible. Entonces, en algún momento tú tienes que empezar a torcer esa tendencia hacia el abismo que ha venido experimentando la sociedad venezolana en los últimos años. Entonces, empezar a recuperar la confianza, empezar a recuperar las competencias electorales es uno de los caminos, ¿no? Es una de las necesidades. Si me permiten, Beatriz Fernández, vamos a hacer una pausa para la policía. Yo le permanezco unos minutos más. Antes de la entrevista revisamos el informe que emitió la Organización de Estados Americanos a propósito de las elecciones de 2018, porque ellos advertían que no fueron libres, que no fueron transparentes, y ellos mencionan algunos elementos a tomar en cuenta de cara a un proceso con garantías en nuestro país, empezando por la etapa preelectoral, la convocatoria a elecciones. Sobre esto se ha abierto una discusión en torno a la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Oficialista que convoca o que lo ha designado, y el futuro de la alternativa democrática, incluso del gobierno interino, si no hay un acuerdo integral, como pide la comunidad internacional de cara a este proceso de noviembre. Yo le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para conocer su opinión acerca de este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino de estas posibles negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en el contexto electoral y estos comicios que ya están convocados, que se están organizando de cara al mes de noviembre en nuestro país. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político. Ella forma parte del equipo de Data Estrategia. Yo le dejaba una inquietud, porque se ha abierto esa discusión sobre el futuro de la Alternativa Democrática. Si decide, por ejemplo, participar en las elecciones de noviembre, que no tienen condiciones, y si no hay un acuerdo integral, como ha pedido la comunidad internacional. Hemos escuchado la opinión de algunos analistas que advierten que el futuro del gobierno interino, bueno, estaría en juego si los dirigentes de la Alternativa deciden participar. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración todos los puntos que hay que tener en cuenta de cara a un proceso electoral con garantías y transparente en nuestro país. La escuchamos. Bueno, tú tienes, a ver, si tú estuvieras supeditando la participación electoral en un proceso garantizado, limpio, prístino, impecable, impoluto al 100%, no solamente nunca participaríamos en Venezuela, sino que no participaría la oposición mexicana, no participaría la oposición peruana, la boliviana, si me apuras podría decirte que ni siquiera participaría la oposición española. O sea, las condiciones se van ganando en la medida que se va jugando, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Nosotros lo que hemos visto en el último mes o en el último mes y medio, con los avances en las negociaciones y con los avances que se han obtenido a partir del arbitraje electoral, es que hay algunos actores dentro de la nomenclatura dominante, de la nomenclatura del régimen, que muy probablemente no son todos los actores y que no es un proceso consensuado, como suelen ser estas cosas, que apuestan a salir de la trampa suma cero en la que entró la sociedad venezolana. Eso se está viendo. Entonces, ¿y ellos por qué lo hacen? ¿No? Lo hacen porque de repente se iluminaron con una repentina lucidez democrática o por benevolencia. No lo hacen por eso, lo hacen porque están convencidos de que ellos también van a estar mejor si se tuerce ese juego perder en el que entró la sociedad venezolana. Y eso es lo que hemos estado viendo en el último mes o en los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido pasos importantes y ha habido momentos importantes que constituyen rendijas de oportunidad que la sociedad democrática debe aprovechar. El hecho de que se haya devuelto, por ejemplo, o que se esté hablando de la devolución de tarjetas a los partidos es bueno, es saludable. La devolución de la tarjeta de la unidad es una oportunidad. Puede ser vista como una trampa también, ojo, porque es una trampa orientada a la hiperfragmentación opositora. Es decir, es la lógica de voy a maximizar las posibilidades de que la oposición democrática y las fuerzas democráticas de la sociedad se fragmenten, se peleen entre ellas, tengan 1000 opciones distintas, de manera que yo, siendo una minoría política en la sociedad, yo chavismo, yo madurismo, siendo una minoría política en la sociedad, pero una minoría cohesionada, pueda ganar elecciones con el 20% de las simpatías o de los afectos populares, ¿no? Ese sería el mejor escenario para Maduro, o sea, ganar unas elecciones sin tener que hacer trampa, ¿no? O sin tener que hacer trampa grotescamente, hacer que tú tengas unos observadores internacionales y que certifiquen que tú has tenido un proceso poco más o menos parecido a lo que son los estándares mínimos internacionales, ¿no? Ahora, le comento, a propósito del informe de la OEA, uno de los elementos fundamentales en ese momento fue el acuerdo de garantías electorales en el marco de una negociación. Es decir, la comunidad internacional, y creo que buena parte de la Alternativa Democrática no es ajena a esto, es decir, participar si estás en una mesa de discusión y no te garantizan, digamos, lo mínimo que se ha solicitado allí,
eso pone en riesgo cualquier proceso electoral, y creo que la misión técnica de la Unión Europea que va a ir a nuestro país también va a valorar estos elementos. Yo le pediría un comentario al respecto porque son dos cosas que van en paralelo, es decir, no son independientes. ¿Qué opina usted? ¿Qué expectativa tiene lo personal en torno a este tema? Y ahora mismo recuerdo la declaración que ofrecía el embajador de Estados Unidos, James Historia, afirmando que existe la real posibilidad de un acuerdo. Es muy factible que el chavismo y la oposición alcancen acuerdos en nuestro país. La escuchamos. Bueno, es que en buena medida ya estamos viendo acuerdos. Y lo que se ha visto en los últimos 2 meses es producto de acuerdos, ¿no? Es producto de acuerdos. Y repito, no tenemos información completa. Sabemos algo de cómo ha venido siendo el proceso alentado por Noruega, que lo llaman un proceso pendular, donde no tienes una mesa de negociación donde están frente a frente los actores políticos relevantes, pero tienes como unos mensajeros que van, corren, llevan información, llevan propuestas, llevan contrapropuestas, y así se ha ido avanzando a unos acuerdos mínimos. Esos acuerdos mínimos van a llevar a una mesa de negociación un poco más formal, no lo sabemos, ¿no? Pero de que ha habido algunos acuerdos, hemos visto que ha habido algunos acuerdos, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar cualquier rendija, cualquier oportunidad orientada a la redemocratización del país, ¿no? O sea, que no se limite a ver el proceso de noviembre como un proceso final en sí mismo, sino simplemente un pequeño peldaño que para ir construyendo capacidades y músculo político y músculo electoral, ¿no? Ahora, ¿no cree usted que el chavismo intenta, bueno, obtener legitimidad, como han dicho algunos factores, la alternativa democrática con este proceso, y al mismo tiempo, bueno, terminar con la figura del gobierno interino de Juan Guaidó, lo cual en la práctica, sin un acuerdo y sin una solución, va a generar mayor fragmentación, entre los factores de la alternativa democrática? ¿Qué puede decirnos? Sin duda que esa es la intención del chavismo, pero no necesariamente es una intención que va de la que van a salir airosos. Una de las más recientes declaraciones de Anthony Blinken fue precisamente reivindicando el rol de Juan Guaidó y reconociendo a Juan Guaidó y hablando de que lo que se estaba estableciendo era precisamente lo que habían hablado con Guaidó, y citaba una fecha particular, el 10 de mayo. No sé, aquí todo es un poco críptico, ¿no? O sea, aquí todo es como mensajes van, mensajes vienen, y nadie tiene probablemente la visión integral, sino retacitos de la información con la cual uno va tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sin duda, el hecho de que tú tengas algunos grupos de la nomenclatura madurista tratando de acordar o de negociar aspectos y condiciones electorales implica que hay un incentivo para hacerlo, ¿no? Y ese incentivo, yo particularmente creo que tiene que ver con las sanciones, no tanto las sanciones al país como las sanciones individuales, ¿no? Y ese incentivo está forzando a algunos actores claves a sentarse y a lograr acuerdos. Entonces, al final, la clave es que tú tengas, y lo dijo el comunicado tripartito ¿no? El comunicado de Estados Unidos, Europa y Canadá, que tú tengas un acuerdo comprensivo, o sea, un acuerdo que integre, o sea, que no sea un acuerdo puntual, sino que integre una cantidad de cosas orientadas a la redemocratización del país, que tiene que ver con el respeto a los partidos políticos, el respeto a las dirigentes políticos, el eliminar las inhabilitaciones, sacar de la cárcel y cerrar los procesos a los presos políticos, y sin duda conducir elecciones e ir avanzando en las condiciones mínimas de esas elecciones. Eso implica pensar no en noviembre, yo creo que implica pensar en los 6 años y medio que le quedan
por delante a este tribunal electoral recién escogido, ¿no? Y eso implica, yo creo que implica, y es parte de la tarea por hacer, un cronograma electoral que incluya, entre otras elecciones, la elección presidencial, ¿no? Sobre este tema quisiera ahondar, si me permite, y le voy a pedir unos minutos más, las elecciones presidenciales, porque está específicamente, digamos, descrito en el convenio o el acuerdo conjunto de estas naciones. Ellos hablan de la posibilidad que los venezolanos puedan expresarse políticamente por medio de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales, creíbles, inclusivas y transparentes. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque Juan Guaidó reconocía en una rueda de prensa esta semana que el régimen de Nicolás Maduro no va a acceder, porque sí, a la celebración de comicios presidenciales en Venezuela. Le ruego, insisto, permanezca unos minutos más, de regreso, ahondamos al respecto. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país a la luz de las posibles negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro y este proceso paralelo, los comicios regionales que están convocados para el mes de noviembre. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político. Yo les daba una inquietud justamente en torno a las elecciones presidenciales. El propio Juan Guaidó en una rueda de prensa reconocía que Nicolás Maduro no va a acceder porque sí a la celebración de comicios presidenciales. El trabajo, decía él, palabras más, palabras menos, la Alternativa Democrática, es forzar que así sea, y da la impresión que la comunidad internacional está muy clara de la situación. La pregunta que yo le haría es, sin elecciones presidenciales y la posibilidad de un cambio político, ¿es posible una transición, una verdadera transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? No, o sea, las elecciones presidenciales son la condición sine qua non del cambio político, eso no hay duda, pero además del cambio económico. Yo creo que la gente que está pensando que puede haber un cambio económico sin cambio de régimen están totalmente equivocados. O sea, yo estoy convencida de que el cambio político y el cambio económico y el cambio a una sociedad que progrese pasa por la salida de Maduro del poder. Ahora, también al decir esto, también entiendo que el paso hacia eso puede empezar por un escalón, y ese escalón pueden ser las elecciones de noviembre, porque en el momento que tú tengas un llamado a una elección presidencial, tú necesitas tener unas capacidades mínimas como actor político, ¿no? Y lo cierto es que los actores políticos venezolanos, los actores democráticos venezolanos están en mengua. Tú tienes un sistema de partidos
que ha sido muy vapuleado, tan vapuleado como ha sido vapuleada la sociedad venezolana y que sufre las mismas carencias estructurales o el sistema de información pública. Tú no tienes un sistema sano de información pública en Venezuela. Hacer campaña en Venezuela cuando tú tienes una hegemonía comunicacional, que fue esa ambición del gobierno de Chávez y luego del gobierno de Maduro, de hacerse con todo el espacio de las comunicaciones, es una tarea que sabemos que es muy cuesta arriba. Aún así, tú tienes unas proporciones en la sociedad que hacen posible que se vaya dando el cambio político. Porque tú tienes un dirigente al mando que tiene apenas el 15 o 20% de aceptación y afecto popular. Y es una minoría que vorazmente trata de secuestrar a la mayoría del país, ¿no? Entonces, el cambio político se va a dar cuando tú tengas efectivamente posibilidad de cambiar el régimen. Ahora, la virtud de lo que estamos viendo es que se salió del juego trancado, se salió del punto muerto que conducía a la estabilidad de la dictadura. Entonces, lo que pase de aquí en adelante va a depender de los actores que estén jugando, ¿no? Entonces, lo que pase de aquí en adelante y si se aprovecha o no esta pequeña rendija de oportunidad para que se vayan construyendo competencias democráticas es lo fundamental, ¿no? Hay sectores, y ahora mismo pienso en, por ejemplo, la organización 20 Venezuela, la coordinadora nacional de esta organización, María Corina Machado, que aseguran que todo esto ya lo hemos vivido, que es efectivamente una trampa del régimen venezolano, que hay factores vinculados al crimen organizado que no tienen el más mínimo interés de llegar a acuerdos, a una solución mucho menos pacífica en nuestro país, que la solución es otra. Yo le pediría un comentario sobre este tema y la división interna evidente que hay entre los factores de la alternativa democrática de cara a una posible negociación. La escuchamos. Sí, o sea, yo puedo coincidir en el diagnóstico de María Corina Machado. Lo que no coincido es en cómo visualiza María Corina Machado salir de este problema tan complejo. Eso es lo que no está claro, ¿no? Entonces, cuando Juan Guaidó dice que Maduro no quiere elecciones presidenciales, estoy absolutamente de acuerdo también. Pero cuando te dice que tú debes forzar a Maduro, el reto es precisamente cómo tú le tuerces el brazo a la dictadura para que acepte ir a unas elecciones presidenciales, ¿no? Y recordemos que aquí estamos hablando de un triple calendario, o sea, están corriendo en paralelo 3 calendarios que pueden o no estar conectados unos con otros, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo fundamentalmente el calendario electoral, ¿no? Pero y ver el calendario electoral con miras a elecciones presidenciales implica ver ese calendario en 5 o 6 años, ¿no? O sea, verlo no simplemente a noviembre, ¿no? Sino verlo como un proceso de redemocratización. Pero tiene también un calendario de desmontaje de las sanciones que funciona como estímulo a que efectivamente el calendario electoral redemocratice o pueda redemocratizar al país. Y además tienen un tercer calendario que no es menos importante, que es el calendario de La Haya. Cómo está avanzando el proceso de Maduro en La Haya. Entonces tú tienes esos 3 calendarios que hacen más complejo el juego político nacional y que de alguna manera tienen que ver unas cosas con la otra, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la expectativa de nuestra invitada en lo personal en el corto y el mediano plazo de cara a unas posibles negociaciones entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que hay espacio. Yo quiero ver en esto una oportunidad. Ahora, creo que no, para que sea una oportunidad hay un trabajo muy importante que hacer por parte de las fuerzas democráticas de la sociedad.
No es solamente no depende solamente de qué está haciendo Maduro y qué está haciendo el madurismo y qué está haciendo la nomenclatura. Hay un trabajo importantísimo en torno a las posibilidades de unificación de las fuerzas democráticas. Si tú no tienes el liderazgo, la madurez de unificar a las fuerzas democráticas de la sociedad, Maduro va a salirse con la suya y no va a tener necesidad de hacer trampa ninguna, ¿no? Es decir, aquí nosotros vamos a tenemos, y viéndolo, digamos, a lo muy concreto de lo que va a pasar en noviembre, si nosotros tenemos un PSUV, ¿no? O unas fuerzas cohesionadas alrededor de esa minoría política que significa el madurismo. Y del otro lado, del lado de las fuerzas democráticas, tienes una mitad de la población que no va a votar porque está desesperanzada, porque cree que las elecciones regionales no son la solución, porque no ven el cambio político en ese peldaño. Ya tienes una pelea que va de 20% versus 40%, ¿verdad? Porque el otro 40% se va a retirar y no va a querer participar. Entonces ese 20-40 todavía le daría ventajas a las fuerzas democráticas, pero ese 40 está dividido y lo hemos visto en esa generosa, digamos, distribución de tarjetas por parte de lo que será el arbitraje electoral. Entonces tú vas a tener una tarjeta de la unidad, vas a tener una tarjeta de los 4 partidos cooptados por lo que se ha venido llamando los alacranes, pero además vas a tener los partidos no alacranes que tienen también sus tarjetas, como el Adelante es decir, vas a tener una Acción Democrática con la tarjeta blanca y vas a tener un Adelante con otra tarjeta, y además vas a tener la tarjeta de la unidad. Es decir, el juego de la hiperfragmentación de las fuerzas democráticas es un juego que ha lanzado sobre la mesa la nomenclatura. Ahora, depende de las fuerzas democráticas de la sociedad caer en ese juego o caer en esa trampa jaula o no caer. Entonces hay un trabajo importantísimo por hacer. Carmen Beatriz Fernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, tratando de ayudarnos a entender, bueno, el panorama que tenemos por delante frente a una posible negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro que permita una transición a la democracia en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.